Bueno, vamos a hablar entonces de ultrasonido ya en ginecología. Ya vimos toda la parte de física, vamos a hablar solamente de lo normal, ¿ok? De cómo se hace un examen de ultrasonido en ginecología. Ok, entonces tenemos los tipos de ultrasonido que se usan específicamente en ginecología, son el ultrasonido modo B, ya vimos cómo era, el ultrasonido duplex y triplex, que es el Doppler pulsado y de amplitud, eso lo vamos a ver en otra clase, hoy no vamos a hablar de Doppler, la sonohisterografía, que es simplemente utilizar el modo B y el Doppler instilando líquido dentro de la cavidad endometrial, y el ultrasonido tridimensional. Hoy vamos a hablar puro del modo B en condiciones normales. Aquí tenemos un corte de la anatomía de la pelvis femenina. Esto ustedes lo deberían conocer bastante bien. Aquí vemos este es un corte longitudinal, que es más o menos lo que estamos viendo en esta imagen de ultrasonido transvesical. ¿Ok? Aquí no es transvaginal, sino transvesical, para que puedan ver las relaciones anatómicas. Entonces aquí tenemos el útero, que está aquí el útero, por delante del útero está la vejiga. En este caso es la vejiga distendida porque necesitamos que tenga orina, la vejiga llena para poder hacer una ventana de transmisión. Recordemos que la transmisión a través del líquido de las ondas sonoras es más rápida y podemos ver mejor entonces el resto de las estructuras por debajo. Aquí este es el transductor, pasan las ondas de ultrasonido y pasan mucho mejor a través del líquido de la vejiga, de la orina. ¿Ok? Después tenemos aquí la vagina, que se ve aquí. Lo que vemos de la vagina es la interfase, porque recordemos que la vagina es una cavidad virtual. Entonces lo que vemos es esta rayita blanca, que es la interfase entre la pared anterior y posterior de la vagina, perdón. Por debajo está el recto. Esta estructura que vemos aquí, por supuesto, es el cuello, este es el cuerpo uterino. Y ya vamos a ir identificando las diferentes estructuras. A ver, que esto cuando entra alguien se... Ok. Aquí tenemos entonces el corte transversal, aquí tenemos la pared abdominal, que es por supuesto lo primero que está en contacto con el transductor, la vejiga distendida, y tenemos entonces el corte transversal, es un corte que ustedes conocen bien, donde vemos el útero, el endometrio. Estos cortes realmente se llaman coronales, ¿ok? Y al lado podemos ver el ovario, y ya vamos a ver en otras diapositivas cómo vamos viendo las estructuras anatómicas. Es importante, por supuesto, conocer las estructuras anatómicas para reconocer esas mismas estructuras dentro de la imagen que estamos viendo con el eco. Yo les había traído una mejor de mi consultora, pero no me quiere abrir la imagen. Aquí podemos ver el ovario, que está por delante de los vasos ilíacos. Los que han hecho eco conmigo, yo les he dicho que es importantísimo primero buscar la vena y la arteria ilíaca interna para poder entonces ver la relación con el ovario, porque está justo por delante. Aquí lo podemos ver, pues cómo van bajando la arteria y la vena ilíaca interna, y que está justo en relación con el ovario. ¿Ok? Aquí lo podemos ver claramente. Ya vamos a ver en las otras diapositivas cómo identificamos las estructuras anatómicas. Pero es importante entonces recordar cómo son las estructuras anatómicas para saber entonces reconocerlas cuando hacemos los ultrasonidos. La evaluación comprende entonces el útero. En el útero debemos ver el miometrio, el endometrio y el cuello. Los anexos, realmente normalmente vemos el ovario. Si hay líquido ascítico por ovulación o por sangrado o por alguna condición patológica, podemos ver la trompa, pero es importante que les quede claro que, por supuesto, el ultrasonido no es el mejor método para evaluar una trompa normal. Normalmente cuando la trompa se ve es porque hay un hidrosalping, porque la trompa está, o un biosalping, porque la trompa está dilatada. Y podemos ver algunas partes del aparato urinario, básicamente la vejiga, ¿no? Sobre todo en su relación con el útero, el cuello uterino, en el caso de cáncer de cuello uterino. Ok, entonces aquí vemos, cuando hacemos la evaluación del útero, primero lo vemos en longitudinal. ¿Qué vemos en el corte longitudinal? Vemos, aquí está orientado el cuello, este es el canal endocervical, que normalmente es delgadito, salvo en algunos momentos del ciclo que se puede ver un poquito del líquido en su interior por el moco cervical.
Aquí vemos entonces el istmo, más o menos el orificio cervical interno está por aquí y comienza entonces el endometrio, que vemos que es un poco más grueso. Esto es el miometrio y esta es la serosa. Vemos aquí la interfase que hace la serosa con el resto de las estructuras abdominales que normalmente son asas. Aquí no lo podemos ver bien porque es una foto, pero en tiempo real cuando estamos haciendo el eco vemos que aquí hay varias imágenes que se mueven. Si tenemos duda que esa imagen es un tumor o algo por el estilo, simplemente nos quedamos quietecitos y si se mueve significa que es definitivamente contenido intestinal o intestino moviente. Aquí vemos en el corte transversal, ¿ok? En transvaginal, porque yo sé que es transvaginal, primero porque no veo la vejiga y segundo porque el transductor está, fíjense que este es el fondo de saco anterior, está en contacto con el fondo de saco de la vagina, anterior o posterior, a veces el transductor lo podemos poner por aquí atrás, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, vemos que está inmediatamente en contacto, no hay ningún órgano entre el transductor y el útero, eso significa que es un corte transversal. Por eso le pedimos a las pacientes que vacíen la vejiga para poder tener más cerca el transductor del órgano que estamos evaluando, que en este caso es el útero. ¿Por qué? Porque si se aleja, recordemos que en altas frecuencias, como es el caso de los transductores transvaginales, necesitamos las cosas que estén cerca porque los focos de las altas frecuencias están cerca y los focos y el haz de las bajas frecuencias están lejos. ¿Ok? Entonces aquí vemos, que vemos aquí en el corte transversal, aquí podemos ver los cuernos uterinos, vemos, por supuesto, dependiendo de la altura donde estemos ubicados, vemos aquí el endometrio, y podemos ver un miometrio normal. Y todo esto que está alrededor es simplemente, bueno, eso, intestino, etcétera, etcétera, que está alrededor del útero. Es importante entonces la orientación del útero. Aquí, este útero que vimos antes está en anteversión, como lo pone aquí. ¿Por qué? Porque está hacia la izquierda de la pantalla. Cuando el útero está hacia la derecha de la pantalla, entonces lo vemos, aquí vemos el fondo del útero, consideramos que está en retroversión. Cuando está en retroversión, todo esto es anterior y esto es posterior. Cuando estamos en anteversión, esto es anterior y esto es posterior. ¿De acuerdo? De todos modos, eso, bueno, vamos dando en la práctica. ¿Por qué? Porque si hay una lesión aquí, es una lesión que está en la parte posterior o en la cara posterior del útero. Si está aquí, está en la parte anterior, aunque parece que está hacia atrás, pero bueno, lo que está hacia atrás es el útero. ¿Cuáles son los aspectos a evaluar dentro de una evaluación sonográfica del útero específicamente? Primero las características, ¿no? En primer lugar, las dimensiones, medimos el útero, ya vamos a ver cómo lo vamos a medir, vemos cómo es el contorno, cómo es la simetría de las paredes, eso lo vamos a ver. Se caracterizan posteriormente las lesiones, eso lo vamos a ver en otra clase, cuál es el tamaño, la cogenicidad, la ubicación y los márgenes, si son uniformes, cómo penetra, si tiene sombra, etcétera, etcétera. Y evaluamos la zona de unión endometrio-miometrial. Vamos a ver entonces, ¿cómo medimos el útero? Tenemos que medir en la orientación longitudinal, tenemos que medir la longitud del útero, cuánto mide completo. Entonces, se puede medir, hay varias maneras, de aquí hasta aquí. Como el útero no es completamente lineal, se pueden ir sumando estas líneas para entonces hacer esta curva que normalmente hace el eco. Generalmente uno hace dos medidas, una de aquí hasta aquí y otra de aquí hasta aquí. A veces el útero es indiferente, entonces se puede medir en línea recta. Esta es la primera medida, la medida longitudinal. Después tenemos la medida anteroposterior, que generalmente uno traza una línea perpendicular al endometrio, a la parte del fondo endometrial básicamente, y esa entonces es la medida anteroposterior. Y después tenemos la transversa, que es el diámetro que hay entre un cuerno y el otro aproximadamente. Ya lo vamos a ver aquí. Esta es la medida del endometrio. Aquí medimos entonces, fíjense que este útero, todo esto es el útero, están más o menos indiferentes, no están AB ni en retro B, entonces es más o menos una línea recta.
Entonces vamos a trazar desde el fondo hasta el labio posterior del cuello uterino, porque debemos medir el útero completo. Y trazamos una línea más o menos perpendicular al endometrio y hacemos entonces la medición antero-posterior. Entonces esas son las tres medidas que hacemos en longitudinal: el endometrio, antero-posterior y longitudinal. Aquí lo podemos ver, estas dos líneas trazadas aquí. Aquí vemos el cuello del útero, aquí vemos el fondo del útero. Uno tiene que orientar el transductor de manera de poder ver todo el endometrio y el canal endocervical, ¿de acuerdo? De esa manera es una manera de estirar el útero y poderlo medir en toda su extensión. Entonces medimos de aquí hasta el istmo, más o menos, del istmo hasta abajo, y el anteroposterior y la medición endometrial. Aquí lo podemos ver, esto es transvesical, porque estamos orientados desde arriba viendo la vejiga, no estamos cerca del útero, e igual se hace la medida, desde el fondo hasta el istmo más o menos, y después desde el istmo hasta el borde posterior, labio posterior del cuello. Y la medida anteroposterior perpendicular a esta, y normalmente perpendicular al endometrio, porque esta debe estar lo más paralelo al endometrio posible. ¿Cómo evaluamos endometrio? Tenemos un endometrio normal que, como ustedes bien conocen por el ciclo menstrual, tiene diferentes fases. Tenemos el endometrio proliferativo, temprano, medio y tardío. Es una triple línea, ya vamos a ver en qué consiste eso, y mide más o menos entre 4 y 12 milímetros. A mí no me gusta mucho poner medidas en endometrio, porque el endometrio depende, hay endometrios muy gruesos que son normales y endometrios delgaditos que son normales también. Después tenemos el secretor temprano, después de la ovulación, temprano, medio y tardío, con un aumento de cogenicidad, y se va perdiendo a medida que el secretor va avanzando en el tiempo, se va perdiendo la triple línea. Y teóricamente puede ir desde 12 a 20 milímetros. ¿Cómo evaluamos el endometrio? Tenemos, como vimos, varios tipos de endometrios normales. El trilaminar, que es que va desde el proliferativo inicial hasta el proliferativo tardío. Después tenemos el que es hipoecoico, pues. Es la triple línea que tenemos. ¿Por qué es una triple línea? Porque tenemos una línea que es la interfase entre el endometrio y el miometrio, la línea que es la interfase entre cara anterior y posterior de endometrio. Recordemos que el endometrio, como la vagina, es una cavidad virtual, y todo lo que sea un cambio de interfase produce entonces esta imagen blanca. ¿Ok? Porque físicamente ya lo vimos, aquí hay una reflexión por cambios de densidades, hay una reflexión de las ondas sonoras, y por eso se ve así. Y lo mismo de este lado, entonces una triple línea: miometrio, endometrio, 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 miometrio. Después tenemos el ecogénico, que es el secretor, y el isoecoico, que en algunas condiciones, en algunos momentos del ciclo, puede verse así. Y también en las pacientes menopáusicas ya lo vamos a ver. Entonces, todas estas imágenes son endometrio normal en diferentes momentos del ciclo. Aquí tenemos entonces un endometrio proliferativo inicial. ¿Por qué digo que es proliferativo inicial? Porque es delgado, porque es oscurito aquí, pero esta zona todavía no está muy gruesa. Ya vamos a ver la diferencia con otros, y vemos perfectamente la triple línea. Vemos miometrio, que se ve muy bien, y vemos aquí el cuello. Después tenemos el endometrio proliferativo, pero transversal. Normalmente los endometrios se evalúan longitudinal, pero es bueno que vean las diferentes, lo evalúen en los dos cortes. Este es un endometrio proliferativo tardío. ¿Por qué? Porque tiene más grueso esta zona, que es la zona más cercana a la interfase entre las dos caras endometriales, y vemos que aquí comienza a haber secreción a nivel, ya hay como un apiñamiento de las glándulas endometriales a este nivel. Entonces comienza a verse un poquitico más ecogénico y más grueso lo que es la interfase de endometrio con miometrio, ¿de acuerdo? Pero todavía se ve perfectamente la línea media, que es lo que determina definitivamente un endometrio proliferativo tardío, el que podamos ver de forma clara las tres líneas, lo que es que se ve más grueso y más gruesa esta línea ecogénica de la interfase entre endometrio y miometrio.
Como podemos ver, este útero está en retroverso porque está a la derecha de la pantalla. Aquí vemos entonces en un corte transversal un secretorio inicial que se parece mucho al proliferativo inicial porque realmente lo que lo separa son unos pocos días. Recordemos que el secretorio inicial es unos días posterior a la ovulación. Aquí vemos un secretor medio. ¿Por qué es secretor medio? Porque todavía vemos la interfaz entre el endometrio y el otro endometrio, las dos caras del endometrio, pero ya se está borrando toda la parte hipoecoica que se veía de las caras endometriales. Entonces, se va ensanchando esta línea ecogénica. ¿Por qué? Porque hay una producción de secreción de estas glándulas a este nivel por efecto de la progesterona. Y aquí vemos un endometrio secretor tardío que se ve completamente ecogénico porque ya tenemos las glándulas en su secreción máxima y se pierde la interfase entre los dos, la línea media, que es la interfase entre las dos caras endometriales, se pierde completamente. Entonces podemos hablar de un endometrio secretor tardío. Este es el endometrio que vemos ya cuando la paciente está cerca de venirle la menstruación. ¿Qué pasa en las menopáusicas? En las menopáusicas, pues el endometrio es delgado. Normalmente, si no tienen terapia hormonal de reemplazo, puede ser de 3.6 milímetros más o menos 3.3, pero si tienen terapia continua, puede llegar inclusive hasta 10 milímetros continua o cíclica. Este es un endometrio de una paciente menopáusica. Vemos que lo único que se ve es la interfase entre la cara anterior y la posterior del endometrio. No hay más nada. Es característicamente una línea delgada ecogénica, tiene que ser delgada, lo más delgada posible, aunque ya vimos en las otras clases que puede llegar inclusive a 7 u 8 milímetros. Lo importante es que sea homogénea, que, que sea lineal y que no tenga ningún tipo de alteración en esa línea. Vamos a hablar ahora de lo Doctora, que es, dígame, a lo mejor una pregunta tonta. ajá, ¿La definición ecográfica de atrofia endometrial es menor a 3 milímetros o cualquier endometrio delgado es atrófico? cualquier endometrio delgado es atrófico, pero delgado es, uno habla de endometrio delgado por debajo de 5 milímetros, es la convención, ¿ok? Ah, ok, ok, ok. Entonces, por debajo de 5, puede ser, es un endometrio atrófico, que lo puedes tener en pacientes que no son menopáusicas, ¿ok? Ok, Ok, ok. pero no por menopausia, sino por ejemplo en hiperprolactinemia, las pacientes que están lactando tienen, muchas de ellas tienen endometrios así y úteros pequeños, ¿ok? Listo, Entonces, doctora. pero tú necesitas encontrar un endometrio atrófico en pacientes menopáusicas, si no, pues hay algún problema. ¿Cómo evaluamos miometrio? El miometrio primero tiene que ser homogéneo, ¿ok? Vemos que en comparación con el endometrio es más hipoecoico, tiene que medir lo mismo la cara anterior que la cara posterior del miometrio. Eso es importante porque la asimetría significa otras cosas, otras patologías, y ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de patología. Y entonces, ¿cómo hacemos? Lo medimos desde la serosa, que es la interfase que hay aquí entre el miometrio y el resto de la cavidad, hasta la interfase entre el endometrio. Y esto debe medir exactamente lo mismo, o bueno, lo más aproximado posible. Y tiene que ser completamente homogéneo. Se evalúa en los cortes longitudinales moviendo hacia los lados y en los cortes transversales arriba y abajo. No nos podemos conformar con un solo corte, porque a veces vemos esto aquí en el corte longitudinal central, que es como normalmente se mide el útero, pero si vamos hacia un lado nos podemos encontrar un mioma o alguna otra alteración a nivel de ese mioma. Después tenemos, que ya hablamos de ella, de la unión endometrio-miometrial, que es la interfase o la zona de unión entre el miometrio y el endometrio. ¿Ok? Aquí la podemos ver. ¿Cuál es la característica de esta zona de unión? Pues lo mismo, tiene que ser regular y tiene que verse. Cuando no se ve o se pierde, es que hay alguna alteración, eso ya lo vamos a ver cuando veamos la parte patológica. Pero ahora
Lo importante es que sepamos que tiene que haber una clara distinción entre lo que es miometrio y endometrio. El cuello uterino, aunque el ultrasonido no es el método de elección para ver el cuello uterino, pues debemos evaluarlo también porque hay lesiones que pueden ser lo suficientemente grandes como para poderlas ver por ultrasonido. Entonces aquí podemos ver, aquí vemos la vagina y aquí comienza entonces el cuello uterino. Este es un corte transversal por vía transvesical. Fíjense que aquí vemos la pared abdominal y aquí vemos la vejiga distendida y vemos entonces, podemos caracterizar subiendo y bajando el transductor, podemos caracterizar el cuello del útero. Aquí lo vemos ya en transvaginal, aquí tenemos el transductor ubicado en el fondo del saco anterior de la vagina, entonces estamos en íntimo contacto con el cuello del útero. Si el transductor tiene mayor frecuencia, mejor resolución, se ve mucho mejor. Aquí podemos ver claramente labio anterior, labio posterior, y podemos ver entonces el canal endocervical, y lo vemos clarito y vemos que está todo súper bien. Aquí lo mismo. Aquí vemos, el transductor está en el fondo del saco anterior y vemos entonces aquí el cuello del útero. Podemos definir todo el útero perfectamente. Esta es vejiga, fíjense que hay un poquito de líquido aquí. ¿Por qué digo que es vejiga? Ay, se fue. ¿Por qué digo que es vejiga? Porque normalmente la vejiga es corrugada, el borde interno, y la interfase la podemos ver claramente con el resto de la cavidad. Y aquí vemos entonces el cuello, podemos ver el labio posterior, labio anterior, aquí vemos una zona ecolúcida que debe ser un cuerpo de Nabot. Ajá, Rosbeli, querías preguntar una cosa, dime. ¿Puedes hablar, Rosbeli? Sí, doctora, Ajá, disculpe que cuéntame. la interrumpa a plena No, para clase, nada, no, pero es dime. que, sí, porque después no voy a hacer cuál era la imagen que tenía la duda. Ajá, cuéntame. Aquí, la imagen que tenemos del lado derecho, Ajá, esa es esta. o sea, la otra, o sea, del lado derecho de usted. Ah, ok, esta. Bueno, Ajá. ok, esa es un transabdominal, o sea, No, vía abdominal. no, esto es transvaginal, pero estoy cortándolo, pues estoy enfocando solo el cuello. Aquí estoy enfocando todo el útero, ¿ok? Aquí estoy enfocando el cuello para verlo mejor. Es como Ambos hago son esto. vía vaginal. Estos son vía vaginal. ¿Por qué sabes solo con ver lo que es vía vaginal? Porque estás en estrecho contacto con la vagina, ¿ok? Estás súper cerca del útero. Mira la diferencia con este. Ok, en ese veo el cuello, pero el otro, Ajá, aquí no lo allí veo vejiga arriba. Toda aquí esa está la sombra que se da vejiga. arriba es toda vejiga. ¿Dónde? Ok, allí donde tiene ahorita el marcador, identifico vejiga perfectamente. Pero Aquí ¿por qué no. entonces? Aquí Ajá, no, porque estoy exacto. más abajo, porque me enfoqué más abajo, simplemente. O sea, hice un corte para ver solamente el cuello. ¿Está claro? Como si me hubiera acercado. E Ok, hice como un zoom, como si cortaras aquí, como si le ok, pasaras aquí una raya y solo estoy viendo la parte del cuello uterino. ¿Ok? Entonces aquí se ve el cuello ok, con el muy útero bien, y aquí doctor. se ve solito el cuello, porque esta es una foto solo del cuello. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres ver un detalle del cuello, aquí ves una cosa rara en el cuello, entonces dices, allá va, déjame acercarme. Entonces, cuando te acercas, por supuesto, no ves todo el útero porque se corta la imagen. ¿De acuerdo? Es como un zoom. Ok, aquí tenemos otro cuello. Y fíjense que aquí se ve, esto también lo corté porque simplemente quería ver el cuello. Y aquí se supone que sigue el útero, ¿ok? Pero no lo estoy viendo. Es transvaginal porque estoy en contacto directo con el cuello, estoy más cerca del cuello. Y aquí se ve claramente el canal endocervical. Entonces, bueno, aquí estoy evaluando y vemos que labio anterior y labio posterior están bien, no, están simétricos, están perfectos y no tienen ningún problema. Por supuesto, tengo que hacer movimientos de lateralización y tengo que hacer cortes transversales para evaluarlo mejor.
Recuerden que aquí, porque bueno, porque estamos en la contingencia que estamos, pero lo ideal es evaluar en tiempo real todo lo que es, verlo en movimiento, ¿no? Para poder evaluar mejor desde el punto de vista sonográfico. Por eso el ultrasonido es operador dependiente, porque depende de lo que él vea en ese momento. Las fotos no sirven tanto como verlo. Lo ideal sería tener unos videos, pues. Ok, aquí tenemos unos cuellos, pero estos cuellos también son normales, pero tienen estas imágenes que son los quistes de Nabot. Por lo menos, fíjense, aquí vemos. Este es el transductor. Lo tenemos, es transvaginal porque estoy justo en el fondo del saco anterior de la vagina. Y fíjense, aquí está el cuello y tiene estas imágenes que pudieran inclusive parecer un tumor tabicado. Y pues no, pues son simplemente muchos quistes de Nabot. Aquí tenemos un mioma y aquí solamente estoy enfocando la parte inferior del útero y el cuello del útero. Aquí lo mismo, aquí vemos el útero y aquí se ven los quistes de Nabot. ¿Por qué sé yo que son quistes de Nabot? Porque, bueno, primero porque muevo y veo dónde estoy, y en segundo lugar porque si uno se detiene a ver, puedes ver el canal endocervical y todos van hacia el canal. Recuerden que los quistes de Nabot son glándulas endocervicales que los orificios se cierran y se llenan de secreción. Entonces, aquí también podemos ver el canal endocervical y cómo están confluyendo hacia el canal los quistes de Nabot. Vamos a hablar ahora de lo que son los anexos, básicamente del ovario. Este es un ovario en edad reproductiva. ¿Por qué sé que es en edad reproductiva? Porque estoy viendo folículos en diferentes momentos de desarrollo. Aquí veo un vaso ilíaco interno y aquí es transvaginal, primero porque estoy súper cerca del ovario. En este momento me voy al fondo del saco lateral derecho. Este es un ovario derecho porque tengo hacia la derecha tengo los vasos ilíacos. Este es un ovario izquierdo, aquí vemos el ovario, aquí se ve un folículo. Recuerden que no nos sirve una sola foto, tenemos que movernos antero-posterior para poder ver bien cuántos folículos tiene, sobre todo para el contaje de folículos antrales. Y aquí vemos claramente la vena y la arteria ilíaca interna. Aquí vemos otro ovario con un folículo. Aquí estoy en el fondo del saco lateral, es transvaginal. Aquí vemos otro ovario, vemos los diferentes folículos y aquí tenemos un poquito de líquido alrededor. Normalmente en el momento periovulatorio puede haber líquido porque recordemos que para que se libere el ovocito tiene que salir el líquido que está dentro del folículo y entonces eso es lo que genera líquido alrededor de los anexos, inclusive en fondo de saco. Y si se produce un folículo hemorrágico, pues más líquido se va a ver en el ultrasonido y todo eso es perfectamente normal. Aquí tenemos otro ovario. Este es el útero. Aquí tenemos el ovario, está como retrouterino. Es un ovario derecho porque está por delante de los vasos ilíacos. Y aquí estoy ahora en fondo de saco anterior. Y nos topamos con el cuerpo lúteo, que también es algo normal y se puede ver de diferentes maneras. Le voy a traer las más clásicas. Este es un cuerpo lúteo clásico que vemos que es un folículo como arrugado, porque bueno, esta es la típica imagen de Netter, donde se ve entonces el halo ecogénico del folículo que expulsó el ovocito. Aquí vemos el contenido que no es ecolúcido completamente porque es sangre. Y vemos alrededor la neovascularización que se produce porque vemos, si le ponemos Doppler, eso lo vemos lleno de señal vascular, pero sin Doppler también se puede ver estas áreas ecolúcidas alrededor del cuerpo lúteo. Aquí tenemos un cuerpo lúteo hemorrágico donde se puede ver una ecogenicidad mixta como en vidrio esmerilado. Eso es típico de los cuerpos lúteos hemorrágicos porque vemos los coágulos de fibrina más ecogénicos y áreas más ecolúcidas e hipoecóicas. Esta imagen es la típica de un cuerpo lúteo hemorrágico. Este es otro cuerpo lúteo. Aquí vemos entonces
los bordes internos irregulares, ecogénicos, y alrededor un halo hipoecoico o ecolúcido, que es la neovascularización. Y aquí podemos ver líquido en cavidad perianexial. Aquí también estamos en un transvaginal porque estamos cerca, no tenemos vejiga de por medio y estamos en el fondo del saco. Todo esto que vemos aquí es la vagina, pues es el tejido de vagina que lo estamos estirando con el transductor orientándolo hacia el ovario. Este es un ovario menopáusico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no tiene folículos, vemos una estructura almendrada, por eso se llama ovario, porque es ovoide, generalmente hipoecoica con respecto a lo que la rodea, y lo más importante es que no tiene ningún folículo, por eso entonces hablamos de un folículo, de un ovario, perdón, posmenopáusico.